César, nos da mucho gusto presentar un libro de un joven que ya no es joven promesa, porque Gabriel tiene, a pesar de que es joven, pero tiene 13 años más o menos ejerciendo o tratando de ejercer la literatura. Yo ahora que leí este libro maravilloso, la edición, ¿no? La colección, me doy cuenta que ya vamos a usar unas bien afiladas. Gabriel ya tiene, puede decirse que un estilo, se está formando ya muy fuertemente su estilo, y pues creo que sí va a ser alguna de las voces que algún día van a ser de las más fuertes de Colima. Hasta ahorita yo creo que es de los que van encabezando esa lista, pero bueno, para no ser también injusto con muchos, ¿no? que hay bastantes nuevos poetas, mejor dejamos que el tiempo y nosotros como lectores vayamos poniendo en su justo lugar, en su justo sitio, a cada uno de los poetas. ¿Qué es la poesía? Y nos vienen a la cabeza muchas definiciones, muchas opiniones, y hay una que es la que digamos, la que fue como la iniciadora de toda una concepción poética posterior. Ese famoso poema breve de Adolfo Bécquer, el poeta romántico español, que en uno de sus breves poemas dice así: ¿qué es la poesía? Si me preguntas clavando tu pupila azul en mi pupila. Y dice: ¿y la poesía? La poesía eres tú. Es decir, lo más cercano, lo más elemental y lo más antiguo de la poesía precisamente es la mujer. Desde que el hombre vive en las cavernas, desde que el hombre empezó a tener cierto uso de la razón, que empezó a tener ya algunos visos de sentimientos, nació una poesía. Cuando el hombre se dio cuenta que había también su contraparte, que es su sentimiento, que es la mujer, y la mujer que era el hombre, pues ahí es donde comienzan a surgir las cosas, ¿no? Las frases, el flirteo, el coqueteo y todo lo que conlleva el sentimiento amoroso. Entonces, ¿qué mejor frase o qué mejor poema que de Bécquer para dar una idea de que la poesía es la mujer, es la madre, es la naturaleza, el hombre de las otras? Y eso fue en el siglo XIX, ¿verdad? A finales, en 1870 más o menos, 50 y 70, cuando vivió este poeta, que escribió este poema maravilloso. Y luego después, para no salir mucho de nuestro contexto idiomático, aquí en México, por ejemplo, Octavio Paz, que es uno de los grandes poetas mexicanos y de habla hispana, y para nuestro orgullo el primer libro que tengo de literatura hasta ese momento, escribe un libro maravilloso que se llama El arte y la vida. Y en ese es un libro de ensayos sobre poesía, sobre novela, sobre ensayo, pero cuando habla de la poesía, del ensayo con la poesía, dice que la poesía es comunión. Entonces aquí ya no solamente el sentimiento amoroso hacia una mujer, sino la comunión, como se concibe la comunión, digamos, del ritual cristiano católico, que es en la misa, el momento de la comunión, ¿no? de poner el cuerpo de Cristo a través de la hostia. Bueno, comunión es comunicación. Entonces antiguamente se decía que los poetas eran seres que se comunicaban directamente con los dioses, que los dioses se comentaban cosas, les daban mensajes para que se los transmitieran a los hombres. Entonces por eso los poetas eran en cierto momento, en cierta parte de la historia, según el momento, o eran iluminados, o eran endemoniados, o eran locos, en fin, todo este tipo de epítetos no ha tenido el poeta desde siempre, todavía hasta la actualidad. A cualquier joven que la actualidad escribe un verso así medio surrealista o muy surrealista, está loco, ¿no? O sea, hay mucha gente que cree que la poesía se quedó en el tiempo del modernismo, con Rubén Darío, con Adán Negro y todo eso, ¿no? Pero la poesía
poesía cambia constantemente. Es decir, ¿cuáles son los temas de la poesía? Y los temas principales fundamentales de la poesía son el amor, la muerte, la mujer, Dios, el ser humano, la felicidad. Entonces, en torno a esos temas, desde que el hombre empezó a hacer poemas, a hacer versos, en torno a estos temas comenzó a ir construyendo todo lo que es el universo de la poesía. Y más todavía, por ejemplo, otro poeta mexicano, Rubén Bonifaz Nuño, en una entrevista y en un poema también dice que la poesía es todo aquello que cuando lo lees te enchina la piel. Entonces ven cómo finalmente todos van a lo mismo, ¿no? La poesía no mueve los sentimientos entonces. La poesía transmite sentimientos. Les decía antiguamente, a través de la poesía los dioses mandaban mensajes a los hombres. Pero ahora los poetas, como decía Vicente Huidobro, el creador precisamente del creacionismo, de esa corriente poética, donde decía que el poeta es un pequeño dios que constantemente está reconstruyendo el lenguaje. Ustedes ven, por ejemplo, Altazor, los poemas de Huidobro, sobre todo Altazor, ahí se dan cuenta de cómo él jugó con el lenguaje, cómo inventó palabras, cómo para él era muy importante el sonido de las palabras, la música. Para muchos poetas lo fundamental de un poema es la musicalidad. Si un poema se siente que no camina, si un poema se siente que se traba, es un mal poema. Otros poetas han dicho que la poesía es el arte de ir acomodando una palabrita tras otra, así, y que suenen bonito. Y que a veces no digan nada. Como ocurrió, por ejemplo, en el tiempo del barroco, en el siglo II español, con los poemas de Denis de Góngora, por ejemplo, ¿no? Los de Quevedo. Los de Quevedo eran diferentes, aunque también eran conceptistas y conceptuales a la vez. Entonces, es decir, había un mensaje filosófico, había crítica, mientras que en el caso de Góngora, pues había más que nada esa musicalidad de la lengua, esa música de las palabras. A veces era una pirotecnia verbal, leías un poema y lo acabas de leer y no te dijo nada. O sea, no hay ningún mensaje concreto. Como luego fue la poesía concreta, que en el siglo XIX, a los 50 más o menos, hicieron los brasileños, ¿verdad? Donde ahí es directo, es lo contrario a lo que hicieron Góngora y aquellos grandes, Sor Juan, incluso aquí en México. Entonces, bueno, la poesía ha tenido todos estos caminos recorridos, caminos muy diferentes unos de otros, pero finalmente el objetivo es que el poema, que la poesía nos conduzca de esta orilla a la otra orilla. Esta orilla es la orilla común, en donde estamos todos y vivimos y todo, pero la otra orilla es el campo de la poesía. Y ese campo, o ese lugar al que hay que llegar, después de haber pedido Ray a Caronte, ¿verdad? O a Queronte, como le llaman en algunos momentos, pero es el famoso Caronte, ¿no? Aquel hombre que está a la orilla del agua Estigia y que las almas que mueren llegan ahí a pedirle traspase a otra orilla. Y en otra orilla uno ya es entrar a donde le toca a uno, ¿no? Según Dante en la Divina Comedia, al infierno, al paraíso o al purgatorio. Entonces la poesía ha tenido todos estos avatares. Hay poesía histórica, hay poesía surrealista. Por ejemplo, el surrealismo fue un momento que todavía está vigente en estos momentos, que abrió nuevos parámetros para la poesía moderna. El surrealismo, por ejemplo, hay que leer Poeta en Nueva York de García Lorca, hay que leer Residencia en la Tierra de Pablo Neruda para darnos cuenta plenamente de cuáles fueron los alcances que tuvo la poesía surrealista en lengua española. Sin olvidar, claro, ¿no? a los padres creadores de este movimiento, que fue André Breton y su grupo, ¿no? Luis Aragón y Paul Delval y todos esos poetas franceses que se rebelaron contra una concepción poética tradicionalista. Y entonces dejaron el libre fluir de la conciencia, que es lo que a lo nos conduce el surrealismo.
¿Y qué más en la poesía? Pues en la poesía ahora, en la actualidad, no hay ninguna corriente específica. O sea, Gabriel escribe, como él ha creado su mundo poético, yo como el que yo he creado también, Cristóbal, y todos los que escribimos poesía, estamos hablando de cosas, de las mismas cosas, pero con una óptica muy diferente. El lenguaje de cada quien es el que va dándonos un lugar determinado en el mundo de la poesía. No es lo mismo, por ejemplo, los poemas de amor de Efraín Huerta a los de Octavio Paz. Los de Octavio Paz son muy, como por ejemplo Piedra del Sol, ¿verdad? Poemas bellos en cuestión de lenguaje, en cuestión de métrica, en cuestión de esto. Pero los de Efraín Huerta son violentos, como la muchacha del alma, la muchacha ebria, como los hombres del alma. Entonces, dos de los poetas, amigos de juventud, que anduvieron en el Partido Comunista en los años cuando eran estudiantes de la preparatoria, junto con José Revueltas, los tres grandes mexicanos del 14, que precisamente el año que viene cumplen 100 años de que nacieron, y los tres tienen ya mañana que ir a Plaza de Luz en los que hacemos cada miércoles. Pues vean cómo tres hombres tan diferentes, ¿no? Revueltas que no solo por la poesía, al menos poesía pero el universo. Porque los poemas de Revueltas son sus cuentos, son sus novelas, y es el odio de Dios, ¿no? del Dios de los israelitas, de los judíos, ¿no? En el Antiguo Testamento. El Dios violento, el Dios vengador, o vengativo también. Entonces, un mundo muy diferente al de Octavio Paz, ¿no? Efraín Huerta es el primer poeta que le canta a la ciudad. Ya se les olvida, se queda todo pues, del arte con el campo y todo esto, ¿no? Efraín Huerta se lanza a la ciudad, por eso escribe Los Hombres del Alma, que es un libro fundamental en la poesía en lengua castellana, porque el hombre de la ciudad es el objeto del poema de Efraín Huerta. Entonces, vamos metiendo. O hay que ver, por ejemplo, los poetas de la generación de ellos, pero de otros países. Por ejemplo, a Oliverio Girondo, un poeta argentino, también muy original, muy buen poeta, o un poco anterior a ellos, y que también les abrió camino, les abrió puertas, que fue el poeta peruano César Vallejo, que todavía hasta este momento su libro índice de poesía no ha sido perfectamente estudiado a fondo como han tenido muchos académicos o estudiosos de la poesía. No leían todavía muchas cosas que tiene ese libro. Entonces, la poesía es... Decía Borges que el poema es un solo poema en toda la historia de la humanidad, y que cada poeta va agregando un fragmento a ese largo poema, que es, digamos, la obra de cada quien, ¿no? Octavio Paz con su obra, Borges con la suya, Laguna con la suya, y todo eso va haciendo el gran poema, que es la historia del hombre, que es la historia de la humanidad desde que el hombre empezó a tener conciencia del mundo. Y con todo esto, o sea, ¿por qué todo esto se crea en el Museo de Oro para presentar un libro de Gabriel? Pues porque, por lo mismo, porque como decía César hace un momento, el próximo, dentro de 2 años, en enero del 2015, si Dios quiere, se van a cumplir 30 años de que fui invitado yo para abrir un taller literario aquí en la Casa de la Cultura. Después empezamos a la Biblioteca de las Horas, pero originalmente era aquí en el edificio central. 30 años, cuando era el último año de gobierno de Vicente Álvarez, ella tenía interés en que quedara bien un taller literario con cierta periodicidad y que arrancara bien. Entonces me invitaron a mí, ¿no? Algún día les voy a decir por qué, pero ahorita no viene mucho al caso, porque el caso que tuve la suerte de que me invitaron a mí. Yo estaba recién llegado de México y tenía ya 3 años aquí en Colima trabajando en la universidad, y me hice cargo del taller desde entonces. Y a lo largo de estos 30 años han desfilado por el taller, no digo que todos los que escriben en Colima, pero sí quizá un 80%. Y muchísimos se quedaron a la mitad del camino, muchísimos se quedaron en el intento, otros pocos, los menos, pero son los que están sobresaliendo, son los que han estado publicando obra, ¿no? Desde entonces a la fecha. Y yo puedo decir por los nombres de los digamos, fundadores, porque es como un acto de justicia, ¿no? De recordar quiénes fueron los jóvenes en ese momento
se aventaron a una odisea conmigo, que tuvieron confianza en mí, a pesar de que eran pues, casi de mi edad los que iban a ese taller, algunos incluso mayores que yo, pero nos embarcamos en esa aventura tan hermosa, donde nos veíamos todos los jueves, para ver lo que estaban haciendo, para ver cómo íbamos a mejorar lo que estaban escribiendo, y bueno, los iniciadores del taller eran así, digamos, que duraron como 2 años o 3, firmes, hasta que sintieron que ya no debían estar en el taller, porque también un taller debe tener un límite. No podemos pasar toda la vida en un taller talleriano, ¿no? Se puede ir a otro taller, pero no en el mismo lugar, porque pues uno va de un taller a otro y hay nuevas experiencias, hay nuevos métodos, hay nuevas cosas, ¿no? Nuevos aprendizajes. Pero digamos, los iniciadores del taller, yo recuerdo algunos no van a acordarse de ninguno de ellos, pero era Víctor Manuel Pasarín, que era un muchacho que venía de Ciudad Guzmán y que se estableció aquí en Colima un tiempo y ahora vive en Guadalajara. Rubén Alcántara, otro muy joven, de aquel tiempo joven, que también se inició. Octavio Romero, Verónica Zamora, y ahí empiezan con ellos, Reina Michel, que es pintora, una larga lista de personas que yo el otro día estaba revisando el listado que tengo desde entonces a la fecha, van alrededor de 200, 220 los que han ido al taller. Y como les decía hace un momento, muchos de ellos se alejaron de la poesía, se casaron, entraron a trabajar otra cosa, son maestros o estudiaron ingeniería o se fueron del país. Por ejemplo, del taller hay como 5 personas que se han ido del país, muchachas que se han casado con gente de Europa, de Estados Unidos y de Sudamérica, y bueno, ha llegado gente también de otros países que se establecen aquí en Colima por alguna temporada y han caído al taller. Había por ejemplo un húngaro que escribía cosas muy interesantes, ¿no? Se regresó porque estaba casado con una colimense. Bueno, no colimense, ella creo que es de México, pero vivió un tiempo aquí en Colima. Y así, o sea, una gran lista. Siempre había cosas nuevas, siempre llegaban, a veces llegaban un solitario, a veces llegaban 3, 4 en grupo, y se salían y regresaban. Hay algunos que se van y vuelven, pero los que yo veía que iban a hacer algo sólido, pues no me equivoqué en muchos casos, ¿no? Porque veía cómo se dice, cómo picaban piedra, cómo estaban tenaces, estaban firmes en su trabajo. Y bueno, porque el trabajo de la literatura, como del arte en general, es un trabajo de oficio, es un trabajo de disciplina y de sacrificios. Si por ejemplo yo por ejemplo llegué a cancelar fiestas o cosas así, donde me iba a pasar bien a todo dar, porque estaba, digamos, metido en algún proyecto literario, escribiendo algo que me estaba interesando. Entonces a veces sacrifico uno muchas cosas, hace unas cosas también a veces muy alocadas, porque los poetas generalmente tienen visiones muy diferentes, ¿no?, como el común de la gente. Hacen que, como dicen, que la piedra sea oro, que es una de las metáforas más comunes, pero esa es la cuestión, ¿no? Entonces el poeta tiene que transformar precisamente el lenguaje cotidiano, el lenguaje vulgar, el lenguaje poético. Incluso, aunque el poema tenga palabrotas, porque hay mucha poesía que, por ejemplo, hubo una corriente que es la poesía de la calle, la poesía callejera, la poesía de protesta, la poesía cotidiana, la coloquial, y todo ese tipo de poesías, precisamente se tienen que usar términos los más comunes del mundo, ¿no? Ese es precisamente lo que le llamó Nicanor Parra la antipoesía. Despojar a la poesía del lenguaje animado, del lenguaje ceremonioso, como ocurría, digamos, como en el modernismo, ¿no? Que es verdaderamente increíble, ¿no? Como Rubén Darío y los grandes modernistas jugaban con el idioma de la manera más bella. Pero también es muy importante cómo Benedetti, cómo poetas contemporáneos han hecho de la poesía cotidiana, de la poesía coloquial, verdaderas obras maestras. Yo alguna vez oí que Cristóbal leyó algo muy interesante en ese sentido, y es eso, ¿no? O sea, está la poesía que va desde las metáforas o las cuestiones muy rebuscadas, con lenguaje también muy rebuscado,
hasta lo cotidiano, hasta lo sencillo. Y muchas veces incluso dentro de la sencillez está la belleza, como los poemas, por ejemplo, de Ernesto Cardenal, ¿no? Ese sacerdote jesuita nicaragüense que vivió aquí en México muchos años, amigo de Bonifacio Núñez de Arriola, contemporáneo de ellos, ¿no? De Tito Monterroso. Se juntaban todas esas gentes en México, hacían tertulias y se leían ellos lo que escribían y estaban publicando, ¿no? Aquí en México, precisamente, Cardenal dio a conocer unos poemas maravillosísimos que se llaman epigramas, en donde él usa precisamente el lenguaje coloquial, llevarlo hasta el límite, pero también elevarlo hasta lo más alto de la poesía. Entonces, el taller ha tenido toda esta trayectoria. Muchos aspirantes a poetas o escritores han llegado con 0 lecturas al taller y han creído que porque sienten que son poetas ya lo van a hacer, y se han topado con un muro, ¿verdad? Se han dado cuenta que no basta solamente el talento que se puede tener, sino es más importante la disciplina y el oficio. Por eso muchos poetas de los grandes, de los que nos pueden dar cátedra en esto, nos sugieren y nos dicen y nos confirman que el trabajo literario en general requiere de 95% de trabajo y 5% de talento. Entonces hay que ver cómo tantas obras maestras no que han surgido. ¿Por qué? Porque el autor se aísla, se pone a trabajar y va a salir porque va a salir tal obra, ¿no? Entonces, cuando Gabriel llegó al taller, era un momento clave del taller porque era la segunda época. Ya comenzábamos a trabajar en la biblioteca Rafaela Suárez y llegó Gabriel con otro grupo de compañeros, 3, 4 eran de la prepa. Una maestra los mandó para acá porque les dio inquietudes literarias y a mí la maestra me conocía, la maestra Chulita, y entonces los mandó aquí conmigo pues para que platicaran, para que ellos vieran cómo era el taller y se interesaron. Algunos se salieron a poco tiempo, al año, a 2 años o a 2 meses a lo mejor, pero Gabriel y otros fueron los que persistieron y estuvieron darle y trabajándole. Y hubo una época en que, por ejemplo, los domingos de Taller Tablero eran los que surtían a los suplementos culturales de aquí de Tolima, del diario y de Lejos de la Costa, porque había mucha producción. Y luego baja el ritmo. Se salen porque entran a la escuela, porque se fueron del país, se fueron de Tolima, se casaron, hicieron otra cosa, pero llegan nuevas gentes. Y han estado llegando generación tras generación tras generación, y todos con un objetivo muy firme: el de hacer literatura. Muchos han llegado escribiendo cuentos y acaban haciendo poesía. O muchos han llegado haciendo poesía y acabando haciendo cuentos. Entonces, a veces, esas cuantas gentes que también escriben nos va dando como la pauta de qué es lo que nosotros queremos hacer. Nos va dando como luz, ¿no? Como diciendo, bueno, yo escribo poemas, pero los que yo este poema me llevan pero de calle, entonces quiere decir que o me falta o no la hago por ahí. Entonces mejor me pongo a escribir otra cosa, ¿no? Pero la cosa es esa, no dejar, cuando tiene el sueño de la literatura, no dejarlo. Y el tiempo mismo nos va a decir si seguimos o no seguimos en esto. Pero muchos de los que siguieron en el taller y salieron y hicieron su vida son personas destacadísimas, muchas de ellas. No quiero decir nombre porque aquí sí ya pecaría de injusto con otros que no han llegado tan lejos, pero que van a llegar, estoy seguro. Pero ustedes tienen en la mente a muchos de los que han triunfado y que andan fuera, y que van y vienen y todo esto. Estuvieron en el taller también. Esto tampoco quiere decir que yo soy el que los hice, ¿no? Yo les ayudé un poco, ¿no? A encontrarse. Yo les di una cierta guía con alguna lectura, ¿no? Yo les di alguna opinión de algún escrito. Pero eso, por ejemplo, decía Vicente Leñero respecto a Arriola, que la pequeña opinión que les daba el maestro, que decía, mira, trabaja esta frase, que mira, hazle por acá, que mira, lee este libro, te conviene leer porque por ahí vas tú. O sea, eso era el verdadero taller que impartió el maestro Arriola, y yo más o menos he tratado de seguir, o sea, modestamente, de seguir sus enseñanzas porque yo fui alumno de él. Entonces, yo vi cómo trabajaba, cómo se empeñaba él en que una frase que estaba mal hecha saliera bien pulida hasta que
o sea, darle hasta que terminara la frase, que quedara bien hecha, bien pulida, ¿no? Él decía, por ejemplo, que trabajar en un taller literario es como trabajar en un taller de carpintería. Ahí hay que estar puliendo y limando y lijando para dar forma a algún pedazo de madera, para luego incrustarlo en alguna otra madera y para luego ir armando lo que sería el poema. Otro maestro nos decía, un poeta chileno que se llama Hernán David Cerda, que vive en México desde cuando llegó el militar chileno. Él decía que la poesía es como un taller, es trabajarla en un taller de cocinería. O sea, para él era trabajar en un taller de poesía era como trabajar en una cocina. Es decir, ponle poquita sal, ponle tantita chile, ponle esto, quítale, no le pongas tanta agua. O sea, como se va haciendo una receta de cocina, así es como que el poema lo haciendo, ¿no? Esta palabra no queda, quítala, a ver, hay que ponerle este adjetivo, a ver, este aquí. O sea, así es como se va trabajando la poesía. De repente uno suelta un poema de un cabrón, porque a veces es lo que dicen, la inspiración. Pero luego viene con eso paz, la inspiración, es decir, hacia adentro. O sea, ¿qué se hizo? Pues lo que se hizo hay que revisarlo. Porque no va a quedar así nada más como salió, ya quedó, ¿verdad? Sino que se escribe y hay que seguirla. Bien, pues con esto era más o menos como para darles la idea de que el taller Tablero ha contribuido de alguna manera en la formación de una gran cantidad de escritores colimenses, y pues eso nos llena de orgullo porque pues yo conozco a la mayoría, a todos, hasta los que no han ido a taller también, como escriben, como hacen lecturas públicas, todo esto, estamos más o menos al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo literario de Colima. El libro de Gabriel, después de que tuvo muchas publicaciones pequeñas, publicó suplementos culturales, en revistas, publicó algunas pequeñas plaquetas, y ahora, el año pasado le publicaron este hermoso libro, ya con todas las de la ley, como se dice, como libro. Ya no es una plaqueta, pero además también no solamente es lo hermoso de la hechura del libro, ¿no? Lo editorial, sino que es un libro que anoche que lo estuve leyendo, me encontré con algunos textos o algunos ecos de poemas que él llevó al taller hace muchos años, que quizás luego transformó, pero lo importante es que él juntó material a lo largo de los años y pudo armar este libro en donde manifiesta cuál es su ser poético. Y yo como hace mucho le hice ver una cosa. Él escribía mucho a la mujer, también a la mujer, en este libro, pero más que a la mujer, a la madre. Y él recordaba que precisamente escribía mucho inspirado por su mamá. Entonces es un tema maravilloso porque, por ejemplo, hay que leer un poeta mexicano que se llama José Carlos Becerra, que escribe un libro a la muerte de su madre, y es un libro estupendo, ¿no? Que lo estamos leyendo y ahora sí que me dice Bonifaz mismo, se nos enchina la piel, se nos hace el nudo en la garganta, se nos salen las lágrimas de lo intenso que es ese poema. Es un poema largo, o el poema de Sabines también, ¿verdad? El de la muerte del Mario Sabines. Entonces Gabriel también plasmó algo de eso en sus poemas, pero también el amor, la ilusión, el anhelo de las cosas, la búsqueda. Esa búsqueda, por ejemplo, de la profundidad en el mar, pero también lo insondable del cosmos, del universo.